Continuamos con el tema 8, la parte 2. En esta ocasión vamos a estudiar los cilios y los flagelos. Los cilios y los flagelos son estructuras que no se encuentran dentro, flotando en el citosol, como otras estructuras, pero vienen muy a cuento en este tema porque se forman a partir de los centriolos. Son apéndices externos encargados del movimiento. Solo aparecen, es importante saber que solo aparecen en células animales, las células vegetales no se mueven. Y como os he dicho, los centriolos son los encargados de polimerizar, es decir, de sintetizar los microtúbulos que van a formar estos apéndices. Bueno, aquí tenemos la imagen de un cilio o de un flagelo, ¿vale? Entonces, cada uno de los centrosomas de los centriolos forma un corpúsculo basal, que sería esta zona. Esta es la membrana plasmática, ¿vale? Esta es la parte externa del cilio o del flagelo, me da igual. Entonces, en el interior de la célula tenemos la zona conocida como corpúsculo basal, que si nos vamos a esta imagen, corresponde con esta zona de aquí. Si observamos bien este dibujo, nos explica cuál es la estructura del corpúsculo basal. Y si recordamos la estructura de los centriolos, estaban formados por 9 tripletes de microtúbulos unidos por una proteína que era la anexina. Pues el corpúsculo basal tiene exactamente la misma estructura. 9 tripletes más 0. Os recuerdo que el 0 significaba que en el interior de este cilindro no encontrábamos ninguna proteína. Por lo tanto, esto era el corpúsculo basal y por debajo, es decir, hacia el interior celular, encontramos otra zona del cilioflagelo que son las raíces filiares. Corresponde con este dibujo. Las raíces no son más que microfilamentos de actina con una función contráctil. Hacia el otro lado, es decir, hacia la zona que ya sale, la prolongación que sale de la célula, del citoplasma celular, encontramos lo que se conoce como el tallo o axonema. Y justo en la zona del tallo o axonema que coincide con la membrana plasmática está la zona de transición. Vamos a ver ahora cómo es la estructura de cada una de estas partes. Comenzamos por el axonema, el tallo o axonema. Observamos la imagen, el dibujo. Bien, esta zona que, como os repito, es la zona que queda por fuera, la zona más externa, lo que vemos, está formada por, ahora no son tripletes de microtúbulos, sino que son pares de microtúbulos, ¿vale? Pues lo tenemos aquí representado, son 9 pares de microtúbulos más 2. ¿Qué significa este más 2? Pues que en el interior aparecen otros 2 microtúbulos, en el interior del cilindro. Ya no es un cilindro hueco, que serían estos de aquí. Por lo tanto, tenemos 9 pares de microtúbulos y en su interior 2 pares, es decir, un par más, rodeados, como veis aquí, por una vaina. Cada par presenta, ¿veis estos dibujitos en verde que aparecen en la imagen? Bueno, pues cada par de microtúbulos presenta 2 brazos. Estos brazos están formados por una proteína, que es una proteína motora, llamada dineína. Y de la misma manera que sucedía en los centriolos y en el cuerpo basal, cada par está unido al siguiente par por una proteína, que es la misma que anteriormente, que es la nexina. Bien, pues todo esto es el tallo o axonema. Si seguimos avanzando hacia abajo, os decía que justo coincidiendo con la zona de la membrana plasmática, tenemos una zona de transición con una estructura muy similar al tallo o axonema. Esta zona de transición, el dibujo que le corresponde es este. Si os fijáis, es prácticamente igual que la estructura del tallo o axonema, pero con una diferencia. Fijaros en este más 0, ¿qué significaba? Pues que en el interior de este cilindro no encontramos microtúbulos, solamente tenemos los 9 pares de microtúbulos unidos por nexina y con la proteína dineína, que os recuerdo que es una proteína motora. Bueno, y después ya, como os he dicho, está el corpúsculo basal, que esto ya aquí tendríamos la membrana, entonces este ya es el corpúsculo basal y finalmente las raíces filiares, que eran filamentos de actina. Vamos a ver en esta imagen las diferencias más importantes entre los cilios y los flagelos. Mirad, aquí tenemos una imagen de cilios. Cilios que solo aparecen en células eucariotas. Es decir, nosotros como humanos tenemos cilios. ¿Dónde tenemos cilios? Pues por ejemplo en las superficies de las células de las microvellosidades intestinales o en nuestra tráquea,
En nuestros alvéolos pulmonares tenemos cilios. Los cilios son pelillos. ¿Veis que son muchísimos y muy cortitos? Pues esto es otra característica. Los cilios tienen una longitud corta y son muy, muy abundantes. Frente a los flagelos, que si observáis en esta célula, pues solamente tiene un flagelo, mucho más largo y solamente tiene uno. Los flagelos podemos encontrarlos tanto en células eucariotas como en procariotas. Este es el caso de una bacteria, una célula procariota que solo tiene uno, como mucho podría tener dos. Y en células eucariotas, pues el clásico ejemplo de los espermatozoides que tienen un único flagelo y muy largo. Vamos con el movimiento de estas estructuras, de estos apéndices. Tanto los cilios como los flagelos presentan movimiento. Lo que pasa es que con diferentes objetivos, es decir, los flagelos realizan movimientos ondulatorios con el objetivo de que la célula se desplace. Vuelvo a deciros el ejemplo del espermatozoide. Son movimientos ondulatorios con el objetivo pues ese de que la célula avance, igual en este caso de las bacterias. ¿Qué pasa con los cilios? Pues los cilios se mueven hacia los lados, no son movimientos ondulatorios, son oscilantes, pero con otro objetivo. Por ejemplo, aquí pone absorción de toxificación. ¿Qué significa esto? Pues mirad, los cilios que aparecen en el interior de nuestros alvéolos pulmonares, por ejemplo, se mueven con medio acuoso. ¿Con qué objetivo? Con el de separar del alvéolo las sustancias tóxicas. Es decir, a los alvéolos pulmonares pueden llegar polvo, suciedad del aire, incluso microorganismos. Los cilios con el movimiento lo que intentan es en la función de detoxificación, es decir, alejar estas impurezas de los alvéolos para que no penetren en el interior de la célula. Pero también tienen una función de absorción. Hemos dicho que las vellosidades intestinales tienen en su superficie cilios. Estos cilios se mueven en medio acuoso nuevamente con el objetivo de todos los nutrientes que están disueltos en ese medio acuoso accedan de una forma más fácil hasta las vellosidades intestinales y puedan ser absorbidos. Tanto los cilios como los flagelos tienen lo que se conoce como movilidad intrínseca. ¿Qué significa esto? Pues mirad, si nosotros separamos de forma artificial los cilios y los flagelos de una célula, estos continuarían moviéndose. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se consuman las reservas de ATP que tuvieran. El movimiento se produce por el deslizamiento de unos microtúbulos sobre otros y esto es gracias a la proteína dineína. Yo os recuerdo que es una proteína motora. Los ribosomas son orgánulos desprovistos de membrana. Están compuestos por ARN ribosómico en un 50% y otro 50% de su composición son proteínas. Constan de dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Los ribosomas de las células eucariotas tienen un coeficiente de sedimentación de 80S. La subunidad grande, la subunidad mayor, es de 60S y la subunidad menor es de 40, frente a los ribosomas de procariotas, que tienen un coeficiente de sedimentación de 70S, siendo la subunidad grande 50S y la pequeña 30S. El coeficiente de sedimentación S, que significa Svedberg, es el coeficiente que expresa la velocidad a la que sedimentan los diferentes componentes celulares. El ARN ribosómico, recordamos que se fabricaba o se sintetizaba en el nucleolo y lo hace como ARN nucleolar, frente a las proteínas que se sintetizan, como ya hemos estudiado, en el citoplasma celular. Las proteínas formadas pues migran hasta el nucleolo, donde se juntan o se ensamblan con el ARN ribosómico. Las dos, una vez que se han ensamblado las proteínas con el ARN ribosómico, salen del núcleo a través de los poros de la membrana nuclear y llegan al citoplasma. Recordamos que van siempre las dos subunidades por separado, que las subunidades ribosómicas solo se juntan en el momento de la síntesis proteica. En esta imagen podemos observar un polirribosoma. Pues mirad qué es esto. Es una cadena de ARN mensajero que está siendo leída de forma simultánea por un montón de ribosomas. Pueden llegar a ser de 5 hasta 40 ribosomas. El tema es que se fabrican varias copias de una misma proteína. Una vez que ha terminado la síntesis proteica, pues las dos subunidades, la grande y la pequeña, se vuelven a separar. ¿Dónde podemos encontrar entonces estos ribosomas? Pues mirad, pueden aparecer libres en el citoplasma, también adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. También pueden aparecer en la membrana externa del núcleo. Y también, y muy importante, podemos encontrar ribosomas en la matriz mitocondrial y en el estroma de los cloroplastos.
Tanto los ribosomas que encontramos en la matriz mitocondrial como los que encontramos en el estroma de los cloroplastos tienen unas características muy similares a los ribosomas procariotas. Es decir, tienen un coeficiente de sedimentación menor que el de los eucariotas, 70S, y un menor tamaño. Flotando en el citosol también podemos encontrar inclusiones. ¿Qué es esto de las inclusiones? Pues mira, son unos depósitos que no tienen membrana, porque estamos todavía en las estructuras sin membrana, y lo que hacen es acumular sustancias, bien de reserva o bien de desecho. Suelen ser productos metabólicos de la célula. Podemos encontrar inclusiones de muchos tipos, dependiendo sobre todo de la célula. Las de la imagen son cristales de oxalato cálcico que encontramos en la cáscara de las cebollas, pero pues son muy típicas las gotas de lípidos. Y las gotas de lípidos, pues por ejemplo, si estamos en una célula vegetal, pues abundan mucho, sobre todo en las semillas o en los frutos, y si estamos en las células animales, pues son muy abundantes en los adipocitos del tejido adiposo. Pigmentos, pues como la clorofila, otros pigmentos fotosintéticos o no. Cristales, pues pueden ser proteínas, pueden ser cristales de oxalato cálcico, como es el ejemplo, etcétera. Y después también son muy abundantes los gránulos de carbohidratos. En el caso de los vegetales encontramos fundamentalmente gránulos de almidón, que constituyen una reserva energética importante para las células, y en el caso de los animales, pues los gránulos suelen ser de glucógeno.